Seguidamente vamos a tener una charla acerca de conservación de forrajes a cargo del señor Guillermo Pérez de la UTN. Don Guillermo Pérez es máster en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene un bachillerato en administración de empresas agropecuarias de la Universidad Nacional Estatal a Distancia. También ha sido profesor e investigador con énfasis en el tema de forrajes tropicales como parte del equipo de proyectos regionales de Tropileche y el IRRI, también de la Corporación de Fomento Ganadero y las antiguas escuelas centroamericanas de ganadería. Actualmente se desempeña como titular investigador y administrador de la Unidad de Multiplicación de Especies Forrajeras de la UTN, cuyo objetivo es investigar sobre nuevas opciones forrajeras para el sector ganadero, así como su validación y adopción mediante actividades de selección y caracterización de especies promisorias, la multiplicación de semillas, validación en fincas, extensión, docencia e investigación. También ha realizado diversas publicaciones y manuales relacionados con pasturas tropicales, su conservación y uso. Entonces vamos a darle el pase a don Guillermo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí compartir con ustedes algunas ideas alrededor del tema que igualmente es una tecnología que no es nueva, que es vieja, y que cuando se me planteó la necesidad de hablar al respecto, se me ocurrió la idea de enfocarlo desde el punto de vista práctico y estratégico. Y en el caso particular del compañero que me precedió, considero que esto viene siendo entonces un tipo de alternativa de agua verde que es muy importante considerar en la alimentación animal. El objetivo entonces de este ratito es establecer elementos estratégicos prácticos para la tecnología del ensilado como una herramienta innovadora que mejore nuestros sistemas productivos. En el sentido de que buscamos que el animal gane en el sentido de que se alimente bien, de que se nutra bien, y por lo tanto si él gana, tiene una influencia directa sobre el ganadero en el sentido que él va a tener una retribución en productividad de ese animal y por lo tanto él también debería de ganar. Entonces la idea es mantener una relación ganar-ganar. Dentro de los valores estratégicos del ensilado tenemos que nos colabora en el tema del cambio climático, tiene elementos tanto ventajosos como no. Hay etapas claves en el proceso que vamos a realizar. Hay muchos tipos de forrajes y otros alimentos que no son forrajes que pueden ser conservados por esta técnica. Nos aporta al manejo de las pasturas porque nos permite manejar cargas animales dependiendo de la disponibilidad del forraje. Hay muchas alternativas, los costos también que se manejan a nivel de ensilado son muy variables y es una opción que, a diferencia de los países de clima templado que tienen una época donde todo se congela, que si no guardan forraje y que en la mayoría de los casos no hacen a nivel de ensilado, los animales morirían de hambre, se quedarían sin comida. A nivel tropical tal vez no tenemos esa exigencia o ese extremo, sin embargo no nos quitan que tenemos épocas críticas y que nos hemos acostumbrado a que el animal de alguna manera sobreviva, y en un mundo globalizado que busca una mayor eficiencia en los sistemas de producción, ya ese razonamiento pues no es el más adecuado. En esta lámina podemos ver el tema del cambio climático. A mi izquierda, izquierda de ustedes. A la izquierda de ustedes podemos ver los diferentes tipos de bosques o ambientes que tiene nuestro país, que a pesar de ser pequeño, tenemos trópico húmedo, trópico seco, trópico de transición, en fin, diferentes condiciones que nos hacen que las condiciones de temperatura, de precipitación y por tanto la producción de forraje varíe considerablemente. En el otro es el Comité Regional de Recursos Hídricos 2015, que hace una proyección en los meses de agosto y octubre, en donde se indica las condiciones normales, probabilidad normal, alta y baja, de que la precipitación se mantenga o se dé. En este caso podemos ver cómo toda la vertiente pacífica del istmo va a tener una tendencia hacia la baja, o sea, va a haber menos agua. Y por el contrario, en la vertiente atlántica, por lo menos lo que es Panamá y Costa Rica, la tendencia va a ser más bien a que haya una precipitación más alta de lo normal. Y solamente en estas zonas amarillas es donde se presentan condiciones, digamos, normales desde el punto de vista de lluvia. Estas son las noticias
medios electrónicos, pero que también los otros medios televisivos y escritos difundieron ampliamente, donde tenemos que el gobierno de Costa Rica destina 16.7 millones de dólares. Eso es tamaño poquillo, creo que es un poquillo más que el gordo navideño este año, en heno y melaza para sostener el ganado. Eso fue en el 2005. Y se habla de una situación crítica en la producción de alimentos y pérdidas por 2,5 millones a nivel pecuario. Por otro lado, la FAO dice que el niño 2015-2016 es el más fuerte jamás registrado. Y igualmente aquí se indican aquí está América y aquí está América Central, donde se indican las zonas de sequía y zonas también de exceso de lluvia. El cambio climático es un hecho. ¿Quién lo provoca o quién no? Pues es discutible, pero sí debemos tomar medidas de mitigación para poder que los sistemas de producción no sean tan impactados por estas situaciones. Y me surge la pregunta si la solución que los ganaderos costarricenses tienen es gastar en heno y melaza y con eso van a arreglar el problema de la sequía. Pienso que es una medida paliativa, pero que debe de tomarse en acciones más concretas, tanto a nivel país como a nivel de cada uno de ustedes como productores. Partiendo de este escenario, las plantas crecen porque tienen lluvia, porque el agua es un dirigente universal de los nutrientes del suelo y, como lo decía el compañero, es una fuente de agua huerta. El pasto tiene alrededor de un 70% de agua y por lo tanto sin agua él tampoco puede desarrollarse adecuadamente. Entonces, y por el contrario, cuando tenemos excesos de lluvias, la planta, el suelo se satura y tampoco responde bien. Igualmente los animales tampoco crecen. Entonces tenemos básicamente dos escenarios: épocas de déficit de forraje de calidad y en oferta, lo que va a impactar sobre la producción animal. Estos animales no se sabe si están comiendo o lo que están simplemente asoleándose, porque realmente la oferta de forraje y la calidad de forraje que ellos tienen acá pues no sería la más idónea. Por otro lado, tenemos una época de abundancia donde va a haber mucho forraje, cualquiera que sea que estemos utilizando. Eso nos va a poder permitir tener más animales consumiéndolo y por lo tanto pues deberíamos de reflejarse en una mayor producción animal. De ahí surge el famoso ensilado o ensilaje, que es una técnica de conservación y de utilización de forraje fresco. Quiero recalcar esa idea de fresco por el mismo tema del agua verde, porque el forraje se puede conservar bien como heno, pero la diferencia entre este y el otro es que este tiene un volumen importante de agua y lo hace a través de un proceso de fermentación sin la presencia de aire. Aquí tenemos algunas de las principales características. Entre las ventajas es conservar para épocas críticas. Esto suculento acá, para los que no conocen, esto es trópico seco, o sea, estamos saliendo ahora en este momento del invierno y viene el verano. En teoría, de aquí hasta mayo no debería llover, entonces todo se va a ir secando paulatinamente. Acá se conserva forraje básicamente en forma de heno y en forma de paca, y no sé si todos conocen el concepto de silopaca, que ahora lo vamos a ver, pero igualmente es un material que tiene alrededor del 40% de agua. Y aquí se hacen, de la misma forraje, se hacen los dos productos, heno y silopaca. Pero a la hora que usted lo ofrece al animal en el campo, la respuesta del animal es muy diferente. O sea, una vaca acá con 35-40 grados centígrados, usted le ofrece heno en el verano, pues obviamente si tiene hambre lo va a tener que consumir, pero el consumo de ella es mucho más limitado. Mientras que si le ofrece un ensilado o un enhebaje que está húmedo, vieran que automáticamente el animal lo consume sin ningún problema. Entonces de ahí la importancia de tener materiales suculentos. Puede aportar a la calidad de la dieta. Obviamente es mejor prevenir que curar. Un animal débil o sin comida va a producir mucho menos y volver a recuperar esa producción va a ser muy difícil. Entonces, en la medida en que el animal esté bien alimentado, el ensilaje nos contribuye a eso. Nos permite aumentar la carga animal y es un tema de seguridad alimentaria. Si yo tengo el forraje para mis animales, no dependo de terceros, no dependo de insumos que tenga que comprar o que en algún momento no pueda conseguir. Dentro de las desventajas es que se requiere una importante demanda de mano de obra y equipo durante el proceso,
debe ser continuo. Hay riesgo de pérdidas si no se desarrolla el proceso adecuadamente. Las que se hacen solamente a base de algunas gramíneas tienden a tener un bajo nivel de proteína, se requieren en algunos casos aditivos, y el tema de hacer un uso adecuado de los residuos, principalmente el plástico, que es el material que más comúnmente se utiliza para sellar el material. Aquí tenemos las principales etapas del proceso, desde la selección del material, la fase donde se va elaborando el ensilado, se va llenando, se va perdiendo el oxígeno y se va metiendo el material picado, la parte fermentativa con las bacterias y la formación del ácido, hasta que ya el material se conserva y puede permanecer ahí por 5 hasta más años de una manera estable, sin perder calidad. Aquí tenemos la parte de la selección del material, donde esto es importante, la planificación. Si usted sabe que viene un verano, que tiene X cantidad de animales y que no va a haber forraje, pues usted tiene que estimar que este día el material que usted ocupa para subsanar esa deficiencia. ¿La va a producir usted mismo o se la va a comprar a un tercero? Entonces, en base a esa planificación, usted debe organizarse. Luego, va a ser un zacate, una gramínea o una leguminosa. Va a ser un material anual o perenne, o sea, es un cultivo que yo siembro, cosecho una vez y se terminó, o es parte de un cultivo que puedo obtener X cantidad de cosechas en el mismo momento. Con respecto a la calidad, el tonelaje es sumamente importante. Por mi experiencia acá, por ejemplo, con maíz, no es lo mismo la siembra en mayo que la siembra en agosto, desde el punto de vista del tonelaje. Las horas luz, la precipitación varía y el tonelaje es mucho más alto en el primer semestre del invierno, perdón, la primera parte del invierno que la segunda. Obviamente eso no aplica para todas las regiones del país, pero sí es importante que determinen en qué época del año es donde ustedes el clima les va a favorecer para obtener un mayor tonelaje, lo que significa reducción de costos. El valor nutricional de ese forraje, la demanda está en función de cuántos animales tengo, cuánto le voy a dar y durante cuánto tiempo, sumándole un porcentaje razonable de pérdidas del producto. No como ocurre con un vecino de mi papá que suplementa las vacas con melaza de caña. Entonces él, día por medio, tiene más o menos unas 15 vacas y él le lleva un galón para todas las vacas. Entonces con eso la suplementa. Pero en esta dimensión de suplementación no va a tener una respuesta importante. De ahí que si usted va a ofrecer ensilado o cualquier otra cosa, sepa que ese material realmente está aportando a la alimentación del animal y no que simplemente es un engaño para todos. Y el equipo agrícola pues va a depender de las dimensiones de la inversión, si usted lo va a adquirir, lo tiene o si lo va a contratar. Estos son algunos ejemplos de los materiales más comúnmente utilizados, pero prácticamente cualquier forraje se puede ensilar, desde piso hasta materiales de corta. Aquí tenemos el maíz, los pastos de corte, sorgo forrajero, la cratilla, el guinea. Lo que sí quisiera que nos enfocáramos es en este punto. Esta gráfica lo que ilustra es los niveles de valor de estas variables. Tenemos proteína, digestibilidad, consumo y rendimiento. Rendimiento en términos de materia seca. Entonces, un pasto o un forraje, joven, tiene este rendimiento, o sea, la biomasa. Conforme pasa el tiempo va creciendo hasta que llega a un punto donde adquiere su máxima producción y empieza a decaer. Pero por otro lado tenemos estas otras variables que vienen en sentido inverso, que son curvas en donde la proteína de un pasto joven es muy alto, pero conforme el pasto va creciendo, eso va cayendo a niveles muy bajos. Igual ocurre con la digestibilidad, que es la parte que es aprovechada por el sistema digestivo del animal, y lo mismo con el consumo. Como es que dice el dicho, buey viejo con cuello tierno, es así, o gato viejo también. El consumo es mejor cuando está tierno, pero ¿qué es el problema? Que si cogemos todo cuando está muy rico o muy nutritivo, la cantidad de alimento que tenemos es muy poca, entonces no podemos producir suficiente comida para nuestros animales. Si nos vamos al otro extremo, tenemos mucha comida, pero de muy mala calidad, entonces nuestros animales son poco productivos. Entonces, el punto ideal es un punto intermedio,
donde la cantidad de comida que producimos es adecuada y esa comida tiene una calidad aceptable. Pasando a la fase aeróbica, que es ya propiamente donde se está elaborando el ensilaje, tenemos el proceso de picado. En la medida de lo posible, si el material tiene un 30% de materia seca, por ahí es el idóneo. Obviamente eso no ocurre todo el tiempo. Otros materiales andan por ahí 25, 21, o podrían pasar si son un poco más sazones o maduros. Pero lo ideal es que anden por ese rango. Luego, ¿cómo lo vas a picar? ¿Qué tipo de maquinaria vas a usar? Y que sea tanta partícula alrededor de 2 a 3 centímetros. La compactación se hace en capas de 50 centímetros y si se hace bien, puedes estar acumulando alrededor de 700 kilos de forraje fresco por metro cúbico ya una vez compactado en el silo. En este proceso lo que buscamos es quitar el oxígeno porque las bacterias que queremos que se fermenten, que se multipliquen, crecen en un ambiente sin oxígeno. Y inicialmente el material puede tener un pH como alrededor de 6. Aquí también se pueden agregar aditivos como melaza o inoculantes bacteriales. En este punto es importante entender que hay muchas alternativas en el mercado de inóculos para silo, pero es importante revisar qué material tenemos, porque materiales que no tengan una materia seca alta, tienen mucha agua, los inóculos tienden a no funcionar. Entonces, revisar ese tema antes de invertir en inóculos. También se pueden aplicar harinas de maíz molido, semolina, algunas otras cosas. También hidróxido de sodio o ácido fosfórico. Por ejemplo, en el caso de la caña, que en algunos casos se trata de ensilar, pero tiende a formar alcoholes, o sea, fermentarse, hacer la fermentación alcohólica. Entonces, algunos de estos aditivos pueden ayudar. Y el tema de la urea como nitrógeno no proteico, que también puede aportar a mejorar el nivel de proteína del ensilado. Aquí tenemos algunos ejemplos de silos. Obviamente, en los países desarrollados, por los volúmenes que manejan y todo, usan infraestructuras mucho más sofisticadas y de mayor inversión. Buscando algunas alternativas más nuestras, tenemos aquí, bueno, el famoso silo de montón, que es simplemente sobre el suelo, se coloca plástico preferiblemente en el fondo y se dejan partes que traslapen en los bordes para luego sellar completamente. Luego tenemos el de trinchera, que viene siendo algo semejante, nada más que se hace un hueco o una zanja en el suelo con una pequeña inclinación que favorezca el proceso de compactación. Tenemos las famosas bolsas, que puede ser una bolsa tradicional metida dentro de un saco para mejorar su resistencia, o unas bolsas que venden en el comercio, que también están especializadas para eso. Esto es un silo que se estaba haciendo en una antigua porqueriza, allá en la zona de Guásimo. Entonces, el chiquero o corral, como quieran llamar ustedes, se le elevó la pared y se incorporó el forraje, y con un estañón lleno de agua se procedía al proceso de compactación. Luego tenemos el estañón, que puede ser metálico o plástico, varían en cuanto a costo y durabilidad, pero también es una alternativa interesante para pequeños productores. Esto es en la zona de Río Cuarto de Grecia, y tantos estos como estos desarrollaron una estrategia interesante porque utilizaban los rastrojos de milpas que utilizaban para vender elote. O sea, la gente siembra áreas grandes de maíz para vender elotes, pero obviamente el elote que se vende en Ensenada o en cualquier lado es el elote más grande, la primera o la segunda, y quedaba un remanente de lotes de tercera y la planta. Entonces ellos utilizaban esos rastrojos o excedentes de maíz y los aprovechaban para hacer ensilado. Estos aprovecharon también a desarrollar un mecanismo que es un aparato acoplado al tractor que no se aprecia bien, que aprovecha la bolsa de 500 kilos y con un pistón hidráulico compactaban y generaban esto sobre una tarima que les permitía elaborar estas bolsas de 500 kilos y transportarlas desde Guásimo hasta las lecherías en la zona alta de Cartago. Y esto es la versión tecnológica del silo, llamando silopaca o rolaje, como quieran llamarse. Luego tenemos la parte, la fracción anaeróbica, la fermentación anaeróbica, que lo que se busca es que estas bacterias, que principalmente son lactobacilos o lactogénicas,
son las que queremos que se multipliquen y fermenten o achichen el forraje. Es importante que para que estas bacterias crezcan tienen que ver carbohidratos solubles, o sea, tienen que ver azúcar. Si el forraje lo tiene, perfecto, y si no, hay que adicionárselo para que esas bacterias se alimenten y crezcan. De tal manera que se forme principalmente ácido láctico, porque si se forma mucho de estos otros, vamos a tener problemas con el ensilado. El proceso no debería tardar más de 4 días en el proceso de elaboración del silo, y alrededor de las 2-3 semanas después ya está alcanzado su punto de estabilización, y como se formó ácido láctico, entonces el pH que anteriormente andaba como en 6, nos va a llegar alrededor del 3 al 4 puntos. Una vez que ya se ha procedido a eso, entonces tenemos ya la conservación, que es el sellado, que como les digo, puede ser cualquiera de las estructuras que antes vimos o algunas otras metálicas o más elaboradas, o bolsas como estas, que es una finca por el lado de San Mateo, que prefirió hacer bolsas de 500 kilos, y o estañones. El proceso, como mencioné, se estabiliza en 2-3 semanas, y a la hora de abrir esto, aquí lo importante es exponer la mayor área posible. En el caso de los silos de montón, o silos de trinchera, o silos de búnker, que se expongan lo mejor posible al aire, nuevamente el material. Van a haber pérdidas que ojalá que no superen el 5%, y lo ideal es que ese silo no llegue a superar, el ensilado no llegue a superar más del 50% de la oferta de materia seca en la dieta del animal. En el caso de las bolsas, tal vez, o estañones, o este tipo de material individual, la ventaja es que usted diluye el riesgo de pérdida, porque si sufre alguna ruptura o algo, es un bulto que usted tiene, mientras que si el silo es completamente una sola unidad y algo sale mal, pues estaría usted perdiendo todo el proceso, toda la inversión. Algunas recomendaciones para el sellado es aplicar al final, cuando ya esté terminado de incorporar material, forraje al silo, materiales que tengan un efecto deshidratante, como puede ser la melaza, la sal o la cal. Entonces, poner una capa abundante sobre la superficie, porque las bacterias o hongos que pretendan desarrollarse ahí, al caer en estos aditivos, se deshidrata, tiene un efecto deshidratante. O sea, ustedes en una sal nunca han visto un montón de hongos o una pudrición, o en una tapa de dulce tampoco han visto que se desarrolla un montón de cosas a pesar de que está a la intemperie. Entonces, esos materiales tienen un efecto deshidratante que ayudan a reducir la incidencia de microorganismos no deseados. Luego, colocar también sobre el plástico, una vez que esté colocado, sacos de tierra, troncos, y en el caso de los hilos que quedan en el campo o a la intemperie, a veces hay problemitas con la vida silvestre, con los armadillos, zorros, qué sé yo, que vienen por curiosidad a romper. Entonces hay que ver también cómo se genera alguna barrera o algún mecanismo para que esos animales no vengan a romper el sellado del silo. Quisiera referirme un poquito también a la silopaca o el olaje, que prácticamente es, como les digo, un ensilaje aprovechando la tecnología y la maquinaria. Se utiliza pastos de corte. Hay ahora máquinas especializadas para sorgo, por ejemplo, que van cortando directamente, picando, y dejan el material en surco, en chorro, y después la embaladora viene y lo puede recoger, o obviamente materiales de piso también. En este caso, obviamente, ya la materia seca pasa de 30, en el caso anterior de los hilos tradicionales, a un 60, por un proceso de marchitamiento. Básicamente lo que se hace es que el pasto se seca, se deja unas cuantas horas dependiendo de la radiación solar para que pierda agua, y hasta cuando adquiere más o menos este valor de materia seca es cuando se recoge y se plastica. Pesan alrededor de 450, va a depender obviamente del tipo de material. Hay versiones más pequeñas, cuadraditos o bolsas que se consiguen en la maquinaria que permite hacer estos materiales, estas pacas más pequeñas, las pacas más pequeñas. A nivel de Guanacaste, por ejemplo, en la zona de la península, en Nicoya, se da el servicio de elaboración de silopaca. Entonces yo tengo mi potrero, lo desocupo, ojalá idóneamente lo haya fertilizado, le doy unos 35 días más o menos, y vienen y por 15.000, 13.000 colones me hacen el servicio
de embalado. Entonces es una alternativa interesante y yo le invierto en comprar maquinaria. Si quisiera comprarla, el costo varía de 25 a 35 mil pesos dependiendo de qué tipo de material está dentro de este paquete. Hay un problemita ahí. ¿Qué hacemos con ese plástico una vez que se aprovecha el forraje? Depositarlo adecuadamente. Y el tema de la calidad, que es algo también que es sellado, cómo logra usted determinar qué es lo que está comprando o lo que está hasta que no lo haga o lo suministre. En este sentido hay tres puntos importantes a nivel de calidad. Uno tiene que ver con el aspecto nutricional, otro con el aspecto sanitario y otro con el aspecto sensorial. Desde el punto de vista nutricional, los niveles de materia seca, proteína y fibras son cosas que se hay de evaluar, obviamente a nivel de laboratorio, una prueba, y se pueden hasta establecer parámetros como el valor relativo forraje, que es un parámetro que nos ayuda a determinar valor desde el punto de vista nutricional de los forrajes. Desde el punto de vista sanitario, las aflatoxinas o micotoxinas también se pueden desarrollar en el silo, son también parámetros que se pueden analizar. Y muy importante, los contaminantes físicos o químicos en el proceso de llenado del silo, dependiendo del equipo que se utilice, hay que cerciorarse que en las carretas no hayan objetos extraños, pedazos de plástico o cosas por el estilo. Y generalmente cuando uno hace ensilado, normalmente está lloviendo, entonces el barro es un elemento común. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de que ese barro, a la hora principalmente que se compacta o ingresa a la maquinaria al ensilaje, evitar lo máximo posible que ese barro no contamine el silo, porque si no se va a generar otras cosas que no son así. Y desde el punto de vista sensorial, que el olor, el color y la textura de ese material pues sea un color verde amarillento, que sea sueltito y que el olor sea agradable, un olor láctico, no un olor desagradable o artefacto. Aquí tenemos algunos datos de calidad. Estos son datos de Pineda. Esta es una asociación de maíz con soya que se hizo en el 99, y este es un trabajo que se hizo en la antigua Escuela de Ganadería en el 99 con Cratilla. Aquí podemos ver las diferencias en materia seca. Tiene un valor un poquito bajo de lo deseable, pero aceptable, con 26, y un nivel de proteína cruda pues bastante normal, un 9%. Y en el caso de la Cratilla tenemos un nivel de materia seca mucho mayor, por lo tanto estamos almacenando menos agua, y la digestibilidad sí es un poquito baja, y el nivel de proteína sí supera significativamente al otro tipo de material. En este otro caso tenemos los análisis de varias muestras de materiales que hemos elaborado aquí durante el 2012, 13 y 15. Aquí podemos ver las materias secas 21, 29, 27, 44, los niveles de proteína que andan entre 9 y 10, pero vean como siempre la leguminosa en cuanto a niveles de materia seca y proteína sí tiene un valor bastante alto. Sin embargo, sí también por ser un poco más leñosa, tiene niveles de fibra también un poquito más altos, pero es parte del juego que uno puede manejar dentro de esos materiales desde el punto de vista del material que está ensilando. La pregunta, ¿cuánto me cuesta un kilo de silo? Bueno, ahí más o menos les puede responder. Esto es un trabajo en Villegas Arce en el 2015, sin embargo son datos de Cartago, Alajuela y Heredia, diferentes lecherías, donde ellos hicieron un trabajo de investigar los silos que se elaboraban, los diferentes tipos de silo y más o menos cuánto costaba. Entonces, como les digo, son valores del 2010, eso tiene que haber subido en los últimos 5 años, pero aquí tenemos el material fresco, tenemos silos tipo trinchera, tipo montón, chorizo, es una maquinaria que va alimentando una bolsa grande con una especie de mortadela grandote, y tenemos las bolsas, la bolsa pequeña de 100 kilos y la bolsa más, la bolsa de 100 kilos y la bolsa más grande de 500 kilogramos. Aquí tenemos los diferentes materiales. Podemos rescatar el hecho de que los materiales como el maíz y el sorgo, que son anuales, o sea, es una sola siembra que demanda mano de obra, fertilizante y otras cosas,
tienen unos valores un poquito más altos, 24, 38, 68, comparado con materiales de piso, como todos los forrajes de piso, como puede ser el Kikuyo, la Estrella, que andan en 8, 14, 6, 7. Entonces, como les digo, es un juego de que quiero yo implementar en mi finca, y el costo de producción va a variar muchísimo de finca en finca dependiendo de las condiciones que tenga. Por ejemplo, este es un trabajito que se hizo acá en la UTR con un silo de montón pequeñito de unas 4 toneladas en el año 2014, y el costo salió bastante alto, casi 100 colones, pero el costo que se estimó por la mano de obra fue de 2.000 colones, porque la cartilla hay que cortarla manualmente. Entonces eso es lo que afecta a nivel de costos. Y en este otro caso es una finca en San Mateo, que era una leguminosa que se ensiló a nivel de bolsa 500 kilos, y el productor estimó un costo de 58 colones. En el tema de los costos de producción hay muchos factores, como les digo, si es un cultivo que se produce solo una vez al año o se le pueden hacer varias cosechas, el rendimiento es determinante, las condiciones climáticas también. Aquí también podemos incluir plagas y enfermedades, gusanos, cogolleros, el gusano medidor, hongos, foliares. Cualquier plaga que afecte el cultivo vísperas de la cosecha va a traer al traste el rendimiento y por lo tanto el costo del ensilado, el tipo de estructura que utilice, la maquinaria, el costo y el porcentaje de pérdida. El ensilado es una alternativa de conservar forraje fresco en mi finca. Sin embargo, si yo hago eso muy bien, pero dejo las otras cosas de lado, no habré ganado mucho. Desde un punto de vista sistémico, un sistema de producción, esto es un trabajo de González acá en el 2005, donde indica todas las interacciones de los diferentes elementos que conforman un sistema de producción. Entonces aquí tenemos forrajes, suelo, mano de obra, infraestructura, las cosas que entran, las cosas que salen. A lo que voy es que el forraje es uno de los elementos del sistema de producción. Entonces, él interactúa con el suelo, con el fertilizante, con el pastoreo, con otro montón de aspectos. Si esto lo mejoramos, excelente, pero si descuidamos cualquiera de las otras variables, igualmente el sistema no va a ser eficiente. Entonces, pongámosle mucho valor y mucho valor al forraje como tal, que es la base de la alimentación, que es el cultivo que un ganadero genera del suelo, pero nunca olvidando que las otras cosas tienen que ir de la mano e interactúan de manera directa o complementaria. Comentarios como para ir cerrando, hay que adaptar y adoptar la tecnología en este rollo es muy viejo, viene desde hace años. Sin embargo, son pocos los que lo han querido manejar, pero es una alternativa que puede ser muy útil, y valorar el costo-beneficio. No solo el costo-beneficio de cuánto me cuesta el kilo de ensilado, sino de qué pasa si cuando esté en la época crítica no tengo comida y cuento con que voy a ir a comprar una paca o que voy a echar gallinaza o no sé. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Dependo de terceros o me aseguro desde ya la alimentación de mis animales? El ensilado es un alimento que puede aportar a la dieta del animal. O sea, es un alimento más, pero no debería de ser el único, porque, como ya hemos visto, tiene un costo importante. También puede contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la productividad animal y aportar a la reducción de gases de efecto invernadero. Es conocido que entre mejor se alimente el animal, menos peditos, menos gas metano va a producir en el tiempo y por hectárea. Entonces, con este rollo también que los ganaderos tenemos culpa de que el mundo se esté calentando, pues entonces alimentarlos bien ayuda a mejorar eso. Esto es muy importante, ningún aditivo puede sustituir el manejo del proceso de ensilado. Usted puede echarle lo que quiera al silo adentro, tenga cuidado porque no es tan sencillo, porque puede favorecer o no el proceso de fermentación. Pero lo más importante aquí es que usted valore, por ejemplo, se me ocurre semolina. A alguien se le ocurra que quiere echarle semolina al ensilado.
valores si es mejor incorporarlo dentro del silo con los riesgos que le pueda incurrir en el proceso de fermentación, o si es mejor ensilar como tal, y a la hora que usted ofrece la dieta al animal, ofrece el ensilaje más el medio kilo, por lo que le iba a echar de semolina directamente en la canoa al animal en el momento en que lo está alimentando. Entonces, de ahí la importancia de no querer como generar toda la dieta en el silo, sino que el silo en sí es un proceso que hay que manejar bien, y entre más sencillo sea, hay menor riesgo de afectarlo. Los costos de producción son muy variables, como hemos hablado, dependiendo del sistema de producción y las condiciones que tengamos. Es muy importante planificar la cantidad y calidad de este material con que vamos a contar. Y quiero citar al doctor Mario Herrero en una conferencia en Francia en este año, en marzo, sobre agricultura climáticamente inteligente, que dijo: la limitante de la ganadería hacia una ganadería climáticamente inteligente no es la disponibilidad de tecnologías, ya que se ha hecho mucho énfasis en aspectos biofísicos. La limitante está en la adopción. Entonces, otra vez el mismo rollo. O sea, seguimos hablando de cosas, pero necesitamos ponerlas en práctica y aprender sobre la marcha, porque no por el hecho de aprender significa que vamos a tener éxito en la primera. Para terminar, un par de pensamientos. Dice: mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños hará cosas pequeñas que transformarán el mundo. Leo Buscaglia. Y este es el amigo dueño de Facebook, vale más que todas las PIP de Centroamérica juntas, yo creo, que dice: hecho es mejor que perfecto. O sea, yo los invito hoy a que aquellos que no han tenido experiencia con el silo lo intenten. Si fracasan, el fracaso es la mejor manera de no cometer error dos veces. Si fracasaron, averigüen por qué fracasaron, pero no abandonen el barco. En parte les agradezco mucho la atención y estamos para servirles.